Hola amigos, bienvenidos a su clase número 6 del curso intermedio de Excel. Hoy veremos algunas opciones de la ficha de datos de herramientas de datos que son texto en columnas, quitar duplicados y validación de datos. Bienvenidos. Por la ficha de datos vamos a ver herramientas de datos y comenzamos con texto en columnas. Esto nos sirve para dividir un texto o archivo plano en varias columnas, dependiendo de si viene separado por algún carácter o si tiene longitud fija. Para ambos casos nos sirve esta opción, texto en columnas. Vamos a tomar el archivo plano que generamos en la clase pasada, plano de longitud fija, y vamos a copiarlo todo en una sola celda. Copiar, control C, paramos en esta celda y le damos control V, pegar. Acá todo está en una sola columna. Si le damos doble clic en la columna A, vemos que se autoajusta hasta esta dimensión, es decir, no hay nada en la columna B y demás columnas, todo está en la columna A. También lo podemos corroborar acá en la barra de fórmulas, todo está en una misma columna. Lo que queremos hacer es separar este texto en columnas, porque así es muy difícil de manejarlo. Para esto nosotros ya conocemos cuál es la cantidad de caracteres de cada columna. Lo tenemos por acá. Vamos a copiar esta cantidad de caracteres de cada columna y pongámosla acá, control V, solo para visualización, para que sepamos hasta dónde va cada columna, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar los datos, es decir, desde esta celda A2, control shift, flecha hacia abajo, selecciono todos los datos y me voy por la opción datos, texto en columnas. Aquí le vamos a decir que es de ancho fijo, siguiente. Y esto es muy similar a lo que hicimos cuando importamos el archivo plano desde Excel. Paso 2, vamos a mirar cuál es el ancho de cada columna. Entonces la primera es de 50, correcto. La segunda son 12, o sea de la 50 hasta la 62. La tercera son 15, vamos a contar 15. Aquí tenemos 5 y 3, 8. Y 5, 13 y 2, 15. Ahí está, ya la sugirió Excel. La que sigue es de 30, entonces vamos a contar 30, 10, 20, 30, que serían 33, entonces le resto 3, es decir, hasta aquí. Esta flecha que me sugiere, esta separación que me sugiere Excel, la podemos quitar con doble clic. La que sigue es de 15.2, es decir, 15 y 2, 17 y el punto 18. Entonces, son 18, 10, 13 y 5, 18, hasta aquí. Y la que sigue es 50. Entonces, contamos 50. 10, 20, 30, 40, 45 y 5, 50, es decir, viene hasta aquí. Bueno, si le damos siguiente, también acá puedo hacer lo mismo que cuando importamos el archivo plano. Puedo decirle a cada columna si es general, si es que la carga como un texto, qué formato de fecha tiene, día, mes, año, mes, día, etcétera. O puedo no importar una columna, es decir, saltar esa columna. Dejémosla en formato general para todas las columnas. Esto se hace columna por columna. Le damos finalizar y tenemos el texto en columnas perfectamente organizado. La primera fila, que era una guía, la podemos eliminar, control menos, autoajustemos y ahí tenemos toda la información separada por texto en columnas. Esto también aplica para cuando vienen separado por algún carácter. Hagamos una prueba con un archivo plano separado por comas que también trabajamos en la clase pasada, antepasada. Aquí está el archivo estadísticas separadas por coma. Si yo le doy doble clic, el Excel entiende que ese archivo lo puede abrir en Excel directamente y lo separa automáticamente. Pero queremos hacer el ejercicio por separar texto en columnas. Entonces le damos clic derecho, abrir con, y le decimos bloc de notas. Aquí tenemos el archivo plano separado por comas. Lo seleccionamos, le damos control C para copiar, cierro, me voy para esta hojita, lo pego a partir de la I1
control V, nuevamente vemos que todo está en una sola columna, ¿sí? Aquí pueden ver en la barra de fórmulas que todo es una misma columna. Si lo autoajusto, será todo en la columna I. Dejémoslo así. Vamos a seleccionar todos los datos desde la I1, control shift, flecha abajo, y le doy texto en columnas. En este caso delimitados, tal como me lo sugiere Excel. Siguiente, sabemos que están separados o delimitados por coma, entonces le quitamos tabulación y le ponemos coma, y ahí ya él los va a separar perfectamente. Le doy siguiente y yo puedo a cada uno de ellos darle el formato que yo quiera, si es un formato general, o si es de texto, o si es de fecha, o puedo saltar alguna columna. Supongamos que no queremos importar la primera, que es el código, entonces estando parado acá en general en la primera columna, le digo no importar columna, saltar, y aquí Excel le pone saltar. Entonces vamos a importar a partir de la 2, que es el nombre. Debemos finalizar y efectivamente a partir del nombre me separó todas las columnas. Damos doble clic para autoajustar y ahí tenemos nuestro archivo plano separado por comas, pero esta vez usando la opción de texto en columnas. Bueno, vamos a ver una opción muy útil que se llama quitar duplicados. Esto nos sirve para eliminar las filas que están repetidas en una lista de datos, es decir, eliminar datos duplicados. Vamos a traer desde la hoja 1, pedidos, traigámonos las categorías. Control Shift, flecha hacia abajo, copiar, Control C, volvamos a la hoja de herramientas de datos y peguémoslo acá en la O1, Control V. Entonces acá tenemos una lista de categorías de unos pedidos, pero como ven tenemos muchas categorías repetidas. Lo que hacemos es seleccionar toda la lista, Control Shift, flecha abajo, y le digo por la opción de datos, quitar duplicados. Acá Excel me identifica que mis datos tienen encabezados, es correcto, mis datos tienen encabezado. Si no lo tuviera, pues le quitaría esta casilla de verificación, la desactivaría. Y acá hay una sola columna. Entonces él de una vez me dice, ¿por cuál columna quiere eliminar duplicados? Pues por la única que seleccioné, que es categorías, no hay más columnas. Enseguida hacemos un ejemplo con varias columnas. Y le damos a aceptar. Entonces me dice 68 valores duplicados encontrados y quitados. 8 valores únicos permanecen. Quiere decir que solamente son 8 categorías las que no están repetidas. Ya queda una lista de 8 categorías únicas. Y así se eliminan duplicados. Veamos un ejemplo rápidamente con varios datos. Cogemos esas 3 columnas, copiar, vamos a la hoja de herramientas de datos, peguémosla acá en la Q1, pegar, autoajustemos. Seleccionamos los datos desde la Q1 hasta la S, Control Shift, flecha abajo, 77. Le decimos quitar duplicados. Entonces acá ya aparecen varias columnas, categoría, nombre, producto, proveedor. Sigue diciendo mis datos tienen encabezados y es correcto, tienen encabezados. Yo le puedo decir acá anular selección. Entonces no he seleccionado la columna por la cual quiero quitar duplicados. Si le digo seleccionar todo, entonces me dice que va a quitar duplicados por las 3 columnas, categoría, nombre, producto y proveedor. Eso quiere decir que si el registro como tal, compuesto de 3 columnas, está repetido, lo elimina, y si no, no. Vamos a dejarlas todas seleccionadas a ver si tenemos registros repetidos en las 3 columnas. Aceptar. Y me dice que no se encontraron valores duplicados. Eso quiere decir que no hay ninguno que sea bebidas, vino y aux o yeux está una sola vez. Si tratamos de eliminar duplicados por 2 columnas, vamos a ver si hay repetidos. Seleccionémoslos, quitar duplicados, anulemos la selección y le decimos por categoría y por nombre producto. Que estén repetidos estos dos, los elimine. Aceptar, tampoco hay repetidos. Entonces los únicos repetidos son la categoría. Entonces yo le digo seleccionemos esto completamente, nuevamente quitar duplicados y le digo anular selección, solamente elimíneme repetidos por la columna categoría.
Tienen que quedar los mismos 8 que hicimos el ejercicio en la columna O. Aceptar. 68 valores duplicados encontrados y quitados. 8 valores únicos permanecen. Entonces, ahí eliminamos duplicados, pero por la columna de categoría, porque por las otras columnas no habían registros repetidos o duplicados. Vamos a ver validación de datos. Validación de datos es una herramienta muy útil cuando ustedes elaboran plantillas para que otras personas ingresen datos en ellas y ustedes no quieren que esas personas digiten algunos campos porque podrían equivocarse, entonces le ponen una lista desplegable. Esa lista desplegable que aparece es una validación de datos. Supongamos que acá queremos decirle que me ingrese la categoría. Pongamos acá categoría y acá en la celda B1 el usuario seleccionaría una de las categorías que están acá. Entonces lo que hacemos es, apoyados en la funcionalidad tan buena que tiene Excel que se llaman cuadro de nombres, ponerle nombres a celdas o a rangos, vamos a hacer una validación de datos. Entonces cogemos la categoría, no cogemos el título que está en la Q1, sino que cogemos a partir de la Q2 hasta la última categoría. Seleccionamos ese rango y acá en el cuadro de nombres le decimos simplemente categorías. Enter. Entonces ya este rango de celdas se llama categorías. Aquí aparece. Entonces nos ubicamos en la celda V1 para hacer la lista desplegable de las categorías y le damos datos, validación de datos. Aquí aparece cualquier valor, o sea, no tiene validación, pero seleccionamos lista y en origen le decimos igual a categorías. Categorías fue el nombre del rango que le dimos a este rango de acá. Entonces hay otras opciones importantes que son omitir blancos, es decir, que ignore cuando no hay nada, no hace ninguna validación, y esta casilla de verificación activada, celda con lista desplegable, nos va a permitir mostrar una flechita aquí en la celda para que el usuario sepa que ahí despliega una lista de opciones para seleccionar. Entonces dejémoslo así. En la pestaña mensaje de entrada yo le puedo poner un título al mensaje y un mensaje para cuando el usuario se pare en esa celda. Hagámoslo acá. Digamos el título sería seleccione la categoría. Y el mensaje podríamos ponerle por favor seleccione la categoría de la lista. También hay una pestaña que se llama mensaje de error. Acá aparecerá un error de tipo alto, es decir, una X roja, o podríamos decirle una advertencia, un triángulo, o podríamos decirle una información, este icono. Normalmente, como es un error de validación, lo dejamos así por defecto en alto, pero podrían cambiarlo. Y el título del error podría ser algo así como seleccione de la lista. Sería el título y el mensaje, por favor, seleccione la categoría de la lista. Listo, entonces aceptar. ¿Y qué pasa? Tiene la flechita desplegable como le dijimos allá. Ahí están las categorías que tenemos por acá. No necesariamente tienen que estar aquí en la misma hoja, pueden estar en una hoja oculta que se llame listas o en la hoja parámetros de la plantilla que ustedes tengan. Bien, ahí están todas las categorías. Muy importante, cuando hagan esto, siempre por usabilidad deben de ordenar alfabéticamente el listado para que al usuario se le facilite encontrar las cosas. Siempre, siempre ordenado. La lista es esta. Entonces ordenemos esto alfabéticamente. Datos ordenar, ordenar por categoría de la A a la Z, aceptar. Entonces ahora sí están en orden y al usuario acá le aparecerán en orden, como debe ser, siempre en orden alfabético para facilitarle poder encontrar la que desea. Entonces cuando yo me ubico acá, miren lo que aparece, el título de la ventana o el encabezado, seleccione la categoría y abajo la descripción que le pusimos, por favor seleccione la categoría de la lista. Cuando el usuario intenta escribir algo acá, una nueva categoría,
va a aparecer este error cuando le da Enter. Seleccione la lista, por favor seleccione la categoría de la lista. Entonces uno le da reintentar, entonces uno dice, bueno, no puedo escribir, tengo que seleccionarlo de acá. ¿Ven? Una opción muy útil para cuando necesitamos hacer plantillas que otras personas llenan y no cometan errores. Para que veamos mejor nuestra hoja de cálculo, démosle vista y quitémosle la casilla de verificación, líneas de cuadrícula, y a esta lista desplegable pongámosle aquí los bordes completos. Inicio, todos los bordes. Vamos a ver cómo manipular una lista desplegable solo con el teclado. Yo estoy ubicado en cualquier lugar de la hoja de cálculo, me voy con las flechas del teclado, las flechas del cursor del teclado, me ubico sobre la lista desplegable y le doy Alt flecha abajo. Ahí aparecen todas las categorías. Navego por las categorías con la flecha abajo o flecha arriba y cuando encuentre la que necesito le doy Enter. Y así podemos manipular la lista desplegable con el teclado. Muy bien amigos, y como nada es para siempre, hemos llegado al final de la clase 6 de su curso intermedio. En la próxima clase estaremos viendo otras opciones de la ficha datos. Por favor, continúa conmigo en tu canal de Excel y no olvides poner tus comentarios y suscribirte. Nos vemos.